Argentina, como venimos mencionando, en distintas provincias, cada uno de los gobernadores y a su vez cada uno de los municipios va administrando la manera en que se va sobrellevando esta pandemia del COVID-19. Digo que va administrando las aperturas económicas básicamente, ¿no? Los sectores, la movilidad, la logística, todo esto, provincias y municipios van trabajando de acuerdo a la cantidad de contagiados que pueden llegar a tener en cada lugar. Bueno, una de las provincias que fue haciendo las aperturas paulatinas, como el resto de las provincias, es una de las más pujantes, las más importantes de la República Argentina, como es la provincia de Córdoba, muy conocida por toda su producción agropecuaria, agroindustrial y de lo que se le llama la industria pesada, las automotrices, las máquinas agrícolas, etcétera, etcétera. Ahí estamos en comunicación con Silvia Paleo, que es legisladora cordobesa, y me voy también al contrapunto de una provincia también muy fuerte como la provincia de Santa Fe, con nuestra querida corresponsal Luciana Salcedo. Hola Luciana, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola Horacio, buenas tardes. Bueno, como bien decías vos, la provincia de Córdoba había abierto justamente paulatinamente los comercios y todo este tipo de cuestiones, pero tuvo que dar un paso atrás porque se registraron algunos contagios de coronavirus. Pero bueno, ¿quién mejor que Silvia Paleo, que es una legisladora cordobesa, para contarnos qué es lo que está sucediendo justamente en esta provincia argentina? Buenas tardes Silvia, ¿cómo estás? Y contanos un poco cómo se está viviendo la pandemia en Córdoba. Hola, buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, la verdad que en Córdoba tenemos una situación que, como en todo el país, va siendo dinámica y de alguna manera nos vamos acomodando a las nuevas realidades. Habíamos avanzado en muchos sentidos a través del COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, que funciona con un comando central y con 7 COE regionales, y se hizo la distinción entre zonas blancas y zonas rojas. La capital siempre siguió como zona roja porque, bueno, obviamente es el lugar por la aglomeración de gente donde hay más circulación y más riesgo de contagio, y habíamos avanzado fuertemente hacia la apertura económica, incluyendo industrias, comercios, peluquerías, en fin, un montón de rubros, profesiones liberales y demás. Y bueno, esta semana, la noche, se dispuso una marcha atrás, solo para la capital, con esas últimas habilitaciones, con lo cual todo lo que es comercios, peluquerías, profesiones liberales y demás, volvieron a la fase anterior en función de un brote que se dio en la zona del Mercado Norte, y hacia eso, por disposiciones sanitarias, se decidió volver hacia atrás en la apertura que se venía dando. Sí se sostuvo la apertura de industrias. ¿En cuánto se disparó este brote para que la municipalidad, en este caso de la ciudad de Córdoba, determine, ¿no es cierto?, volver a la fase anterior? En realidad, el primer caso fue el día jueves, que se pudo confirmar un diagnóstico positivo de una cliente que compraba en la zona del Mercado Norte, que es una zona de muchos comercios aquí en la capital y que realmente tiene un tránsito fluido de personas. Y el viernes se confirmó el diagnóstico de un empleado de un supermercado al lado de lo que se conoce como el predio del Mercado Norte. Y el sábado ya se dispuso un cierre, un cordón sanitario, el sábado por la mañana, donde se comenzaron a hacer ya hisopados a quienes eran contactos estrechos. Se cerró todo ese sector, unas 9 manzanas de la capital, y a partir de ahí, el lunes, fue que se tomó la resolución en función de esos hisopados que se habían hecho durante el fin de semana y los resultados que se obtuvieron, que fueron 55 casos positivos en 72 horas. En función de eso es que el lunes por la noche se tomó la disposición de dar marcha atrás, digamos, y que a partir de las 0 horas del día martes, todo lo que eran actividades comerciales, profesiones liberales y demás, quedaban otra vez cerradas. ¿Y esto es para toda la provincia? Paleo, discúlpeme. ¿El resto de la provincia? Claro, para el resto de la provincia, ¿cómo es? El resto de la provincia va avanzando. Esto, cada uno de los COE, que son estos comités de emergencia, lo va resolviendo por regiones. Y el resto de la provincia, incluso Gran Córdoba, que son las localidades cerquitas, como para que ustedes tengan idea, Villa Allende, Altagracia, Carlos Paz, todas esas localidades cerca de la capital siguen avanzando hacia la flexibilización. Lo único que hoy se encuentra en una fase anterior es la capital cordobesa. ¿Cómo se comportaban justamente los cordobeses en la cuarentena? ¿Cumplían con el confinamiento? Sí, había, la verdad, que un nivel de cumplimiento
muy alto, incluso en muchas localidades. Recuerden ustedes que la provincia de Córdoba tiene muchas pequeñas localidades. Nosotros tenemos 427 entre municipios y comunas en las que nunca hubo casos, y esas fueron las primeras zonas blancas en las que se volvió a habilitar la actividad y la circulación. Por supuesto, en las grandes ciudades, como nos pasa en la capital, siempre hay mayor riesgo porque hay mayor circulación de personas, obviamente, pero sí, veníamos con un cumplimiento muy estricto, más allá de, por supuesto, todos los dispositivos de seguridad que desde el Ministerio de Seguridad vienen realizando para controlar ese cumplimiento. Y también fue muy interesante la propuesta de distintos sectores de la economía que acercaban protocolos de actuación. Es decir, desde distintas áreas ellos proponían de qué manera podían volver a abrir, incluyendo todas las medidas de bioseguridad. Esos protocolos eran acercados por cada rubro, el COE los evaluaba y los iban habilitando con algunas modificaciones y demás en función de lo que necesitaba para la actividad específica. Silvia, le hago otra consulta. ¿Cómo está trabajando el Estado? Cuando hablo del Estado es el Poder Legislativo, que es una unicameral, creo que es una de las pocas, si no la única provincia de la República Argentina que tiene una sola Cámara Legislativa. Son 70 los integrantes. ¿Y cómo está trabajando el Poder Judicial y así también el Ejecutivo? ¿Están en un 100%? ¿Están también con la administración regulada? ¿Están cerrados? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Bueno, ahí tenemos como distinciones. Nosotros en el Poder Legislativo se decretó, el vicegobernador decretó en los primeros días un receso administrativo, con lo cual solamente hay guardias mínimas de manera presencial en el edificio de la legislatura. Sí, nosotros estamos funcionando a través de las herramientas tecnológicas, con lo cual ya hemos tenido 2 sesiones virtuales mediante las cuales los legisladores nos conectamos y se lleva adelante la sesión, y también sesiones de comisión para ir avanzando en las distintas temáticas, fundamentalmente las que se vinculan a la pandemia. El Poder Ejecutivo tiene un esquema similar, depende de las áreas, pero también tienen algunos en modalidad de teletrabajo o conexión remota, y en otros casos están con presencia física, presencial de los funcionarios. Los altos funcionarios, por supuesto que sí están cumpliendo con todas las actividades, pero por ahí el resto del personal está trabajando desde las casas. Y en el Poder Judicial, bueno, ahí también tenemos una distinción fuerte entre lo que es la capital y en el interior. En zonas blancas, es decir, en el interior de la provincia, ya se está trabajando recientemente en una nueva normalidad, por ejemplo, mediante turnos que tienen que sacar previamente para poder concurrir. En la capital provincial, tribunales sigue cerrado el edificio, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que están habilitado todo lo que es el sistema penal para denuncias, policía judicial y demás. Y sí, una actividad muy importante que vienen desarrollando desde lo que hoy es el Ministerio de la Mujer acá en Córdoba, para todo lo que es violencia y violencia contra la mujer, y también con el CENAF, que es el área que se encarga de niños, niñas y adolescentes, para avanzar en ese sentido, articulando con un área específica, como para que en esa materia puntual siga haciendo la atención las 24 horas y todos los días. Paleo, Pero el resto del sistema está un poco más resentido, y de hecho las profesiones liberales, los abogados habían empezado a atender nuevamente en sus estudios jurídicos, igual que otras profesiones, y bueno, ya esta semana, el martes, se dio en marcha atrás con eso, así que está resentido. Le hago una pregunta. El Producto Bruto Interno de la provincia de Córdoba, ustedes que los tienen los números ahí en la legislatura, ¿a cuánto apuntaba para este 2020? ¿Y en cuánto se va a ver diezmado, resentido por el tema de pandemia? Sí, no tengo presente ahora el número exacto, pero sí había una proyección. Nosotros tenemos 2 grandes focos, digamos, de producción. Uno es todo lo vinculado a la industria agrícola, ganadera, que eso, siendo actividad esencial, ha seguido trabajando, y la verdad que se pudo garantizar el abastecimiento de productos alimenticios y demás, con protocolos obviamente, pero se viene trabajando de manera ininterrumpida en ese sector. El sector industrial sí ha tenido un impacto muy fuerte. Todavía no tenemos los números de lo que ha implicado la caída en materia económica, pero sí, por eso fue uno de los rubros que sí se permitió la apertura, y pese a esta vuelta atrás, las industrias siguen funcionando. Por ejemplo, el área de la industria automotriz, que aquí en Córdoba tiene un peso muy importante, sigue funcionando porque también han implementado protocolos para poder avanzar
Ok, gracias Silvia. Luciana, vamos con la última. Sí, en cuanto y cayó a su totalidad la producción y eso va a tener una repercusión importante en materia económica y todo lo que eso implica, porque son todas cadenas de valor, con lo cual cuando uno frena una parte del proceso repercute también en las otras áreas. Perfecto. Silvia, vamos Luciana con la última. Sí, en cuanto al sector turístico, ¿qué tipo de planificaciones tienen de cara al futuro, teniendo en cuenta de que si todo continúa fluyendo, vamos a llegar en algún momento a la normalidad, entre comillas? Córdoba es el sector por ahí más elegido en las vacaciones de invierno. ¿Cómo se están preparando para esto? Bueno, justamente esta tarde vamos a tener una reunión de la Comisión de Turismo en la legislatura, porque claramente es uno de los sectores que se ha visto impactado de manera directa y que en las proyecciones es una de las últimas áreas que va a poder rehabilitar la actividad, con lo cual se están pensando, hay algunas acciones que se han impulsado desde el gobierno de la provincia en materia de algún acceso a créditos específicos, algunos beneficios impositivos y otras cuestiones que también de alguna manera pretenden acompañar a este sector. Por supuesto que la idea es ir desarrollando nuevas alternativas. También tenemos distintas regiones, entonces no es lo mismo el turismo en algunas localidades. Por ejemplo, Carlos Paz, que es una plaza teatral muy importante, tiene ahí que combinarlo con la cuestión del mundo artístico, es distinto a quien solamente apunta por ahí a los recursos naturales. Entonces pese a que el sector turístico es muy pujante en Córdoba, tenemos realidades chiquitas o de localidades más específicas que hay que analizar en concreto. Así que esta tarde tenemos reunión de la comisión y ahí podremos seguir completando el rompecabezas del diagnóstico para seguir trabajando en nuevas soluciones. Quedó más que claro. El legislador ha sido muy amable. La última por ahí que yo le haría es, ¿ha habido algún tipo de gesto por el sector de los políticos, legisladores, poder ejecutivo, no sé si el judicial, un gesto político en condonación de ciertos salarios, sueldos, recortes, como para atravesar esta pandemia y mostrarle al resto de la población que nadie tiene el anillo puesto? Sí, aquí el gobernador dispuso una rebaja en su dieta del 45%, desde el Poder Legislativo acompañamos, nosotros desde el bloque habíamos presentado una iniciativa justamente para que se pudiera hacer esa reducción y se destinara directamente al COE, que es quien comanda hoy la operación y es un centro unificado que maneja la cuestión sanitaria, la cuestión de seguridad y todas las cuestiones vinculadas. Así que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en los altos cargos hicieron esa reducción y el Poder Judicial, entiendo que fueron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia quienes hicieron por algunos meses esta reducción. ¿Recortes de dietas o una especie de fondo hicieron los jueces para que se pueda destinar a tal fin? No, ellos directamente lo que hacían era ese fondo lo destinaban a una institución específica como una donación con asignación específica. Nosotros lo que hicimos directamente es que ya no nos depositaran esa parte del sueldo y se destinara al COE para el funcionamiento, que es lo mismo que viene haciendo en el Ejecutivo y también en algunas otras organismos del Estado que son descentralizados. Gracias, legisladora, ha sido muy amable, ¿no? Muchas gracias por este contacto con El Explorador Edición Latina. Luciana, no era capciosa la pregunta última que le hice, no dejaba de ser capciosa, mejor dicho, la última pregunta que le hice a la legisladora, porque ¿qué es lo que sucede en la República Argentina? En la gran mayoría de los tribunales federales y así también en las que comandan cada una de las provincias, ¿qué dice el Poder Ejecutivo? Nosotros no podemos sacarnos parte de las dietas, no podemos reducirnos el tema de los salarios por sí mismos, por nosotros mismos, no tenemos esa facultad y por eso la famosa intangibilidad de los sueldos, por los cuales un juez en la Argentina cobra en muchas ocasiones hasta 3 veces más que un presidente de la nación, incluso en muchas provincias. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Nosotros no podemos reducirnos nuestros salarios, no tenemos esa facultad, habría que reformular la Constitución para hacer este tipo de operaciones. Entonces hicieron como una especie de señal, de gentileza, realizar un fondo en los cuales destinaban ellos de manera voluntaria parte de estos salarios para que se destine hacia un fondo común, pero no por norma que se lo descuenten las dietas como sí hacen los legisladores o como sí han hecho los funcionarios. Recordemos también que muchas provincias y muchos poderes judiciales
Bajo esta base, no pagan impuesto a las ganancias, como el resto de los sectores políticos. Entonces, bajo el mismo argumento o paraguas legal, como no pueden tocar por la intangibilidad de los saberes, no pagan impuesto a las ganancias, como sí paga el resto de los sectores. Algunos que empezaron a ingresar de acá en adelante sí lo están haciendo. O sea, es un poder muy diferencial al resto de los otros dos y genera mucha reserta y bronca a la sociedad, aparte de los otros sectores. Por eso no era capciosa. Pero bueno, ahí teníamos un panorama más que claro, Luciana. Exactamente, bueno, el poder policial es como un poder aparte, realmente son los que más ganan y muchas veces en este momento son los que, entre comillas, menos ayudan a una sociedad que realmente está muy complicada porque a nivel, en todo el país, en Argentina, los comercios han recibido un golpe muy duro con el coronavirus y bueno, veíamos que en la provincia de Córdoba se había intentado justamente reactivar este sector, pero aparecieron algunos contagios y todo tiene que volver para atrás en lo que es la capital cordobesa. Así que siempre veremos. Que sea por materia de salud, y hay que reconocer que si se iba avanzando un poco más celéricamente, está también muy bueno poner un frenito ahí, ¿no? Hay que verlo. Exactamente. Gracias, Luciana, muy amable. Luciana Salcedo desde la provincia de Santa Fe, y hablábamos con otras de las provincias, dos de las provincias más pujantes indudablemente de la República Argentina, ¿sí? Que se encuentran en la región centro, indudablemente luego de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, indudablemente la atracción, el motor del campo, la industria y todo lo que es la pujanza económica parte desde Córdoba y parte desde Santa Fe. Hay más información en esta edición de El Explorador Latam.